Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí al canal Tepantlato. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos vean. Sean bienvenidos a su canal Tepantlato, difusión de la cultura jurídica y cultura en general. En este miércoles la sección de conversatorio, la maestra Ihuicacuautli y yo, Tolantecuhtli Quetzalcóatl, recibimos con mucho gusto en nuestro auditorio al maestro ingeniero Luis Raúl Gómez Corral, Cuauhxicalli, con el tema Chispas de Cosmovisión del Pueblo Mexica. Y así pues iniciamos este conversatorio y sea bienvenido, maestro, maestra. Claro que sí. Con gusto. Pues vamos primeramente a pedir permiso para consagrar este conversatorio, y bueno, pues vamos a dirigirnos al Gran Espíritu que nos permita el día de hoy estar aquí reunidos en este espacio, en este lugar, en este tiempo, para escuchar nuestras palabras, para comprender un poquito más de la sabiduría de nuestros abuelos, pidiendo permiso a las energías de los rumbos aquí presentes, al corazón del cielo, al corazón de la tierra y al corazón de este inmenso universo que nos da vida, que nos da toda la alegría y la felicidad con la que existimos. Pues muchas gracias, Ometeo. Ometeo. Pues maestro, comience a platicarnos un poquito de lo que nos viene aquí a decir usted acerca de qué tiene que ver la energía de Tezcatlipoca con el yo interno. Muy bien, gracias. Bueno, pues antes que nada quisiera mencionarles que desde que yo llegaba a la tradición mexicana, pues tuve la oportunidad de estar con guardianes de la energía de Tezcatlipoca. Todos los conocen, que vienen vestidos de negro con rojo y pues son un poco enigmáticos porque no se dejan ver tanto. Entonces tuve la oportunidad de estar con ellos y también con los guardianes de la tradición azul. Entonces ello me permite pues compartirles ahora, ya en este tiempo de luz, un poquito de esas chispitas, de esas chispas del gran fuego que hay, de lo que nosotros aprendimos dentro de estas tradiciones. Y hablando de la tradición negra, pues a nosotros siempre se nos compartió el legado de buscar la conciencia de excelencia. En la tradición, nosotros dividimos el Nahuiolin en porcentajes. En la tradición blanca opera con el 52% de ese porcentaje de la población. Luego la tradición roja es el 26% de la población. Luego la tradición azul es el 13% de la población y el 9% de la población la ejerce la tradición negra. Y dentro de la tradición negra existen algo que le llamamos el hecho, dormidas, otras 4 tradiciones. Esas 4 tradiciones nos permiten estar en el tiempo de luz haciendo el manejo de la energía, como lo menciono, de luz. Ahorita las primeras que mencioné son en las de aprendizaje, de conciencia, de transformación, de voluntad. Y dentro de esa tradición negra pues imperan el conocimiento de la unión, de la renovación, de la abundancia y del liderazgo. Nosotros ya entramos ahora a ese periodo de estar ya en el periodo de ese hecho, ese Nahuiolin, pues de imponer la luz. Entonces, pues todos los que nos preparamos en el tiempo de noche, estamos ya pues generando esa luz. La energía de Tezcatlipoca, desde lo que nosotros aprendimos, se guarda con ese conocimiento de buscar la excelencia, de buscar la perfección del carácter, del dominio de nosotros como personas. ¿Qué podría ser? Emulando en el conocimiento que nos trajeron los hermanos del otro lado del mar, como mantener
a la raya lo que está mal hecho. O sea, comer de más, dormir de más, sentirte más, ¿sí? Y pues, bueno, algunas formas lo conocen como los pecados capitales. Entonces, es ese dominio de la perfección del carácter, en donde que nosotros podemos dominar el sueño, podemos dominar el hambre, podemos dominar la respiración, podemos dominar el querer cosas, el querer sentirnos más que los demás. Ese es la conciencia que cada uno de los seres humanos debe de empezar a trabajar, y es la conciencia que nos dan la perfección y la excelencia de la conciencia. Entonces, tal vez rompa algunos mitos de tantas cosas que se corren ahí en las tradiciones, pero pues nosotros en nuestro conocimiento, pues prácticamente nuestro quehacer es un estadio de superación personal constante. Por eso es que nuestros abuelos, pues era muy importante, por ejemplo, mantener limpios los lugares, mantener limpios nuestros cuerpos. Mantenerlos limpios no quiere decir solo de la limpieza física, sino la limpieza mental, la limpieza emocional, la limpieza energética. Uno de los ejemplos de limpieza emocional es que pues tú nunca tienes que tomarte nada personal con nadie, a pesar de que el otro a lo mejor en su momento él venga y te agreda, probablemente él tuvo una energía negativa y la refleja en ti, pero muy probablemente no sea contigo, sino sea con él. Y entonces eso nos permite que si tú estás limpio, pues solo puedas reflejar lo que él quiere decirse a él mismo. Y entonces, con esa experiencia del espejo humeante que da lo Tezcatlipoca, es eso es pues cómo me voy a ver en el reflejo del otro, cuando no esté el humo o cuando esté el humo, que es como lo que no nos permite ver con claridad. Entonces, apoyando en estas chispitas de conocimiento, de cosmovisión, pues lo que buscamos en términos generales es la conciencia de excelencia. No tirar basura, no agredir a nadie, no ofender, no lastimar, buscar que la vida sea abundante y poder cuidarla y estar en armonía con esa vida de la naturaleza en este planeta y con los hermanos de todo el universo, de todas las galaxias, que pues se espera también pronto ya tengamos contacto con ellos. Sí. Pues sí, precisamente platicando sobre Tezcatlipoca, vemos en el Códice Borgia la imagen que tenemos ahí presente. Vemos los 9 espejos en esta imagen, pero aparte están los 20 tonalis en diferentes posiciones en el cuerpo. Y bueno, escuchándole con lo que usted comenta aquí, pues ahí es lo que nos está diciendo precisamente ahí, que cada tonali de los que está ahí tiene que cuidar ciertas situaciones que representa la posición en Tezcatlipoca. Es algo bien interesante y como usted dice, el reflejo que da esos espejos que están en su cuerpo también y que pues son parte que nos está indicando dónde debemos poner atención como seres humanos para no cometer errores, para tratar de mejorar constantemente. Sí, ahí precisamente en esa parte del códice pues nos enuncia la búsqueda de la excelencia del carácter, tener la conciencia de excelencia, de siempre estarla buscando. Nadie de nosotros nunca ha pretendido ser un producto terminado, sino siempre sabemos que podemos mejorarlo. Y aunque creamos que llegamos, una de las enseñanzas de nuestros ancestros, de la familia Xoconostle, decía, Ocacho Cachinepa. O sea, sí, ya llegaste, pero ahora sigue adelante. Pero es que ya está bien bonito, ya está perfección, pues ahora, ¿cómo lo mejoras? Y pues es que ya lo mejoré muchas veces, pues ahora, otra vez, ¿cómo lo mejoras? Y queda reflejado en cómo nuestros ancestros constantemente estaban mejorando sus teocalis y todos sus saberes, todo se recapitulaba con las guerras floridas, que es todo un sistema de mejoramiento de personal y comunal, ¿no? Que era lo más importante. Es maravilloso, podríamos hablar mucho de este tema, pero pues hoy es de chispitas, ¿no? De dejar dudas, de dejar muchas dudas de estas chispitas de conocimiento. Sí, maestra. Sí, maestro. Pues esta conciencia,
esto que se alcanza en este nuevo tiempo, ¿no? En este amanecer, pues viene de una consigna, viene de lo que sucedió hace ya más de 500 años. Pues tenemos esa consigna. ¿Y cómo es entonces la estrategia? ¿O hay una estrategia para venir ahora con esta nueva conciencia? ¿Hay una estrategia de guerra? ¿Hay una estrategia de... Sí. ¿Cómo es, maestro? ¿Nos puede Sí, platicar? es algo muy bonito, así como me lo preguntas. El concepto guerra en nosotros es como la toma de decisiones de muchos caminos. Entonces, cuando ya ves tantos caminos, la guerra tiene que ver con la decisión que tomas en cada uno. Entonces, tienes que agarrar el cuchillo y parecería que vas a luchar, ¿no? Pero el cuchillo es tomar la decisión. Entonces, desde que alguien levante el cuchillo para tomar la decisión, parecería que entra la guerra, pero la guerra no es ir a matar a nadie, sino es decir, pues yo escojo este camino y decido, hago una incisión y pues por ahí voy a caminar y ya fue mi decisión. Entonces, sí, cuando se decide entregar, cuando se decide ya entregar pues el mando a quienes venían, obedecía en un concepto de lo que nosotros le llamamos la Shukoat. La Shukoat es el conocimiento precioso, que quiere decir la serpiente que brilla, ¿no? Pero para nosotros en el concepto no literal, sino en el concepto metafórico que nos enseña, decimos que es el conocimiento precioso. Y esa Shukoat, o el conocimiento que brilla, es la que nos da como la orden. Entonces, cuando se entrega, en el gran consejo que estaba en ese momento, lo que se toma la decisión de crear la estrategia y se hacen los cálculos matemáticos para saber exactamente cuándo van a ser los tiempos en los cuales se van a venir, ¿no? Entonces se hace un mapa en el cual se dice 9 periodos de oscuridad que son de 52 años. Eso se cumple precisamente en 1989, pero realmente se tendría que reacomodar al último año nuevo que se festejó en el último ciclo del fuego nuevo, y que es el 507, y entonces vendría a completarse en un periodo de 10 años, porque hay que recordar que en los 13 cielos y los 9 inframundos hay 2 tiempos que se traslapan. Están traslapados, parecerán 22, pero no, son 20, pero están traslapados 2, que dan pues un concepto más amplio. Pero bueno, entonces ahorita en este periodo, que para nosotros se cumplió en 1989, esa consigna se cumple. La consigna, ¿cuál fue? Cuando se entregan las armas a los que llegaron del otro lado del mar, se dividen las familias en los calpulis, se dividen conocimientos, y esos conocimientos se pide que los resguarden. Unos que todavía se pueden ver, evidentemente, pues son los que están en Guerrero, pero hay otros en Oaxaca, hay otros en Veracruz. Los guerreros águila, muchos de las familias guerreros águilas, pues están en Veracruz, ¿no? Incluso siguen haciendo los rituales, que son como los voladores de Papantla, ¿no? Y es un ritual de guerreros águila, o las luchas que se llevan en Guerrero de la petición de lluvias es otro resguardo. Pero asimismo se llevan a Europa, asimismo se llevan a África, asimismo se llevan a todos los confines este conocimiento a guardar. Y alguno que otro se quedó aquí. Entonces, en 1989 se le da la orden a una familia. Esa familia adquiere muchísimo poder y se pierde. No voy a mencionar ahorita nombres por las chispitas de conocimiento, pero se pierde. Y entonces sí llegan a tener el poder, pero es perdido. Se lo entregaron a un maestro de ahí de la zona de Toluca, todo este poder de hacer resurgir al pueblo, pero pues se perdió, se le subió, no tuvo esa excelencia de la conciencia y se perdió. Entonces ahora pues se toma otra vez bajo consejo a otras personas para revivirlo. Este sería el tercer intento de volver a hacer que el pueblo resurja, que vuelva a resurgir el conocimiento mexica. Entonces ahorita pues en el movimiento del Altepec se están reuniendo todas las personas que se ven que tienen conciencia de excelencia, y se va a hacer un intento ya sin todas las herramientas, porque las otras herramientas vieron que echaron a perder a la gente.
Entonces, sin muchas herramientas, se tiene que volver a hacer resurgir al pueblo. Y vemos con mucho agrado que esta estrategia de guerra se ha dado. Podríamos hablar de esta estrategia de guerra, de esta estrategia de decisiones, algunos puntos muy importantes. El Tonalama se mete al calendario ritual que traían los hermanos del otro lado del mar, poniendo nombres por día. Y entonces todos los que nacían un día se llamaban de una forma, y era obligatorio ponerle el nombre de ese día. Había que seleccionar 2 o 3. Entonces ahí se guarda el Tonalama. Por ejemplo, los rituales de las fiestas de los pueblos se guardan en los santos. Y dentro del santo, pues nuestros ancestros hacían la figura de los santos y dentro le metían una pieza de nosotros. Y así se iban apareciendo en muchos lugares las personas y los conocimientos. Esa fue estrategia de guerra, ¿no? Y por ahí está incluido la Virgen de Guadalupe, y está incluido los señores Cristos negros, y están incluidas muchas cosas. También otra de las estrategias es que en el compendio de la estrategia de que no se pierda, se hace un convenio en que se diga a cada territorio un nombre de santo y un nombre de nosotros. Y entonces así no se pierde. Y entonces podremos ver que los lugares se llaman, no sé, Coacalco de Berriozábal, ¿no? El que trae el nombre, o San Lorenzo Tetlistac. Y así todos los territorios tienen un nombre. San Juan Tenochtitlan, el de santo y uno de nosotros. Y eso hizo que no se perdiera. Muchos dicen, no, que el catolicismo, no, que las creencias, pues no tienen que ser. Pero en su momento tuvieron mucho que ser. O sea, ¿por qué? Porque era la única forma de mantener contentos a los que llegaron del otro lado, sin que supieran que lo estábamos transportando al tiempo, hasta llegar a este tiempo. Hay quien de repente pues lo quiso borrar y lo borró, ¿no? Pero pues los que pudimos, volvimos a tenerlo ahí. Una de nuestras grandes señales es el portento que se pone en nuestra bandera, ¿no? Se empieza a hacer el trabajo de reconstruir este portento a través de el señor Morelos, que él también fue uno de los grandes guardianes de nuestro territorio, desde la bandera, en donde explicaba que era una bandera de voluntad, con los cuadros blancos, con los cuadros azules. Por primera vez vuelve a salir el águila y se le pone una corona con tal de que no lo elimine, ¿no? Pero pues después se fue transformando, después ya se le puso una serpiente que simbolizaba el conocimiento. Muchos dicen, no, tiene que ser una clachinoli. Bueno, es que ahí quería decir algo. Ahora con la serpiente quiere decir otra cosa. Y entonces es una lectura que pues tienes que conocer bien el Tonalama para poder ver qué es lo que te dice, ¿no? Entonces la estrategia de guerra está bien variada hasta este tiempo. Y ahorita pues evidentemente está surgiendo eso, ¿no? Está surgiendo porque ahí está la consigna, están los tiempos, está la energía y está el gusto de muchos de nosotros porque vuelva a revivir. ¿Qué nos mueve a muchos de nosotros? En que cuando llegan los del otro lado del mar dicen, era como estar en un sueño, bello, hermoso, limpio, culto, justo. Digo, ¿quién no quisiera vivir así? Cuando lo describen yo digo, no, pues llegaron al paraíso. Digo, pues si ese era el paraíso y éramos nosotros quienes lo teníamos, pues hay que volverlo a tener. Si ya lo hicieron nuestros ancestros, nuestra sangre, ¿por qué no volvemos a crear un paraíso a donde ya lo estuvo? O sea, que sea justo. Y a mí todavía creo que me tocó parte de ese paraíso porque yo podía salir a la calle, a la tienda, jugaba en la noche. Yo siempre les digo, ahora, dejen salir a sus hijos en la noche, mándenlos solitos a la tienda. Pues ya nadie lo hace. Digo, pues ¿dónde perdimos eso? ¿Por qué lo perdimos? Entonces la estrategia de guerra radica en volver a restituir nuestro conocimiento ancestral y que además no está peleado con el mundo porque hay muchos pueblos originarios que lo hacen. Y ahí lo tienen, ¿no? Y somos ejemplo para poderlo hacer. Ahí están los códices y tenemos quien lo sabe leer. Ahí tenemos el valor de levantar un pueblo y desde la nada volver a restituir a nuestros arquetipos y llegar hasta ser autoridad. Y pues lo hemos visto que sí podemos, ¿no? Entonces hay que hacerlo. La estrategia sigue vigente y no es de estar balazos ni nada, es tomar decisiones, incidir y tomar caminos. Esa es nuestra guerra. Sí, pues espero que haya ilustrado esa lucecita. Sí, maestro, rápidamente.
Bajo su linaje, ¿nos puede decir cuál fue el destino de Moctezuma y su linaje? Sí, bueno, pues sí, hablando ya del linaje del señor Moctezuma, es algo muy bonito, porque fíjate que a él le toca hacer ese convenio, se habla muy poco de él, y dentro de la estrategia de guerra se permite que él sea como el Cristo, como el que se ofrenda. Si se fijan, hasta hace unos 5 o 6 años, cuando se hablaba de Moctezuma, decían que era el traicionero, el que había vendido a la patria y todo. Y así no fue. O sea, él hizo el convenio, precisamente del que hablo. Pues lo que vayas a eliminar, pues ponlo en nuestro linaje, el santo y nuestro territorio. Pero uno de los grandes fue que él le encargó a sus hijos al señor Moctezuma, al señor Cortés. Y entonces Cortés prometió cuidarlos. Eran muchos los hijos del señor Moctezuma, muchos, bastantes, pero los únicos 4 de los cuales hay rastro oficial, aunque hay sí rastro de algunos otros, es de la señora Leonor Moctezuma, de la señora Isabel Moctezuma, del señor Pedro Moctezuma, y hay por ahí otra abuela que no se habla mucho de ella, le llaman Francisca. Y con ellos se hizo también toda una estrategia. Una era muy pequeña y de ahí se guardaron ciertos territorios o ciertas cosas. A Isabel le tocó luchar por la dignidad de los hombres aquí. Saben que ella abolió la esclavitud. Le habían dado a mucha gente en esclavitud y ella la abolió. Ella le dio la libertad a los esclavos que ellos querían imponer, y que ella dijo, no, aquí mi pueblo no puede ser esclavo. El señor Pedro se lo llevaron a Europa, y desde Europa tiene un linaje muy grande. Él fue el que más se enraizó como con esos linajes reales, ¿no? Incluso alguno de sus descendientes llegó ya él a ser hasta la Guardia Nacional de allá de España. Entonces, pues sigue vigente. Todavía hay muchos del linaje del señor Moctezuma. Unos, pues que ahora están como lo que le llaman a la ultraderecha, ¿no? Que ellos ven como solo su beneficio. Y otros que estamos luchando por el pueblo, porque amamos al pueblo, porque queremos el beneficio de todos nosotros como pueblo. Nosotros pues sabemos la cosmovisión, como les decía, desde las tradiciones a las que pertenecí, que esto no le pertenece a nadie, que este es un trabajo de todos, para todos, y los beneficiados debemos de ser todos. Cualquier persona que tenga algo y no lo ponga al servicio, pues es de la ultraderecha, ¿no? Y que lo quiera, y esto nada más es para mí, nada más es para mí, pues eso no existía aquí. Aquí todo era al servicio de todos, todo era para todos, y pues no hay nada para mí, ¿no? Los abuelos eran tan bonitos, tan hermoso su pensamiento, que siempre estaban al servicio de todo. El término masehual, todos aquí lo toman como el más sencillo, y a nosotros, por ejemplo, mi mamá era la masehual de la casa, era la que le ponía la energía de la primera mano a las cosas. ¿Quién le pone la primera mano a las cosas? Pues quien la bendice, o la bien dice, quien la bien hace, quien la bien tiene, quien la bien reparte. Y ese era el masehual, el masehual no era como el criado, ¿no? Como lo quieren hacer ver. O sea, no, pues aquí cualquiera de nosotros se pone al servicio, y con la cosmovisión de allá, pues parecería que es el criado, pero pues no, pues somos el masehual, y el masehual lo bendice, lo hace, lo bien, lo supervisa y lo reparte. Entonces, dentro de nuestras tradiciones sabemos que el último que come, o sea, le dan el taco, es el primero que le da la mordida, pero es el último que se sienta a comer, es el jefe. O sea, no es el jefe de se sienta y ahora todos sírvanme, eso no existe aquí. O bueno, no, si existe, eso está mal empleado. Aquí le dan al taco, él abre la comida, la bendice, y es el último que se sienta a comer. Comen todos y hasta él hasta el último. Y si no alcanzó, él ve cómo le hace para que le alcance a todos. Y si él no alcanza, pero la reparte. Y eso son de las cosmovisiones, ¿no? Que nos dejaron nuestros ancestros. El señor Moctezuma era así. Claro que cuando llegan los otros, pues los toman a manera de invitados, y ellos ven algo que no existía. Tanto que hay una leyenda en que decían que nunca nadie veía comer a Moctezuma. Pues ¿por qué? Pues porque era el último que comía. Se comían todos, pero a él no lo veían comer. Pues sí, pues porque él comía hasta el último. O sea, pues nadie se sentaba con él, porque él no se sentaba a comer con todos, porque en nuestra cosmovisión era el último. Pues nadie lo veía comer.
Sí, maestro, pues muchísimas gracias por su palabra y pues el tiempo aquí Vuela. vuela. Y así nos despedimos. Si le gustó esta entrevista, por favor suscríbase, dele me gusta y active la campana de notificaciones para que no se pierdan nuestros próximos videos con temas jurídicos, culturales y de mexicanidad. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok. Si desean darnos alguna sugerencia para futuros temas, pueden hacerlo desde el WhatsApp 55 24 40 20 47 o si lo prefieren por correo electrónico tv@tepantlato.com.mx. Les recuerdo que usted estuvo con nosotros en el canal Tepantlato, difusión de la cultura jurídica y cultura en general. Les deseo una excelente tarde, noche. Si usted feliz y recuerde que la vida es muy corta y hay que vivirla con intensidad. Hasta la próxima, maestra. Muchas gracias, maestro. Gracias. Muchísimas Gracias a ustedes. Gracias. Claro, Tanati.